Sin duda, como lo comenté hace 13 días, esta elección iba a ser una elección muy competida. Sí dije que terminará ganando Biden, como lo repito hoy, pero advertí que estábamos en un escenario de judicialización de un proceso que nos va a llevar buen rato. Ya para estos momentos, el equipo de Trump ha interpuesto demandas en 3 estados en materia de tratar de impedir el flujo de la votación que se emitió por correo. Y es evidente que la actitud del equipo del presidente es una actitud defensiva frente a una inminente derrota, de acuerdo a cómo se están comportando los números. Ahora, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que ya mis colegas han dicho esta noche. Y me gustaría empezar con lo que dijo Thomas en cuanto a que parecería que hay una ley natural que está determinando escenarios muy polarizados en muchas latitudes en el mundo. Los resultados de la votación Brexit, los resultados en Estados Unidos, lo que está pasando en algunos países europeos. Pues no es una ley natural, probablemente por el antecedente de Thomas en un sector que ha sobresalido mucho gracias a una globalización efectiva y eficiente, que es el sector automotriz. Le cuesta mucho trabajo a Thomas identificar de lo que estamos hablando. No es una ley natural, Thomas, son las fallas de la globalización. Es el haber dejado fuera segmentos muy importantes de clase media que no se sienten reflejados como ganadores en un proceso de integración de mercados que nos está llevando a un proceso de polarización de quienes se sienten dejados afuera del modelo de éxito de un mundo global. Y eso es lo mismo en Brexit, y eso es lo mismo en el Rust Belt, y eso es lo mismo en muchos de los países donde las clases medias están expresando claramente cómo se sienten. Si nos sorprende por qué en Estados Unidos Trump parecería que no solo no perdió, sino reafirmó a pesar de 4 años de una experiencia bastante, por así decirlo, lo más light, pues diferente o disruptiva, no perdió absolutamente ningún voto porque precisamente le sigue hablando a los mismos con los que ganó la elección. Así es que esa ley natural no es más que políticas públicas que no han podido remediar los efectos de un esquema global donde no hemos podido contener los efectos de un sistema que es el único eficiente en el mundo de mercados y de un capitalismo efectivo, pero que lamentablemente sigue sin atender las necesidades básicas de sectores muy amplios de la población. Entonces, creo que los demócratas de lo que se deben de preocupar es de poder implementar una agenda de políticas públicas para poder reconquistar aquellos segmentos que han perdido en este proceso. Decía nuestro amigo Carlos, justamente de que el triunfo de Biden sería un triunfo pírrico. Yo siento que en un sistema democrático que está por demostrarse su eficiencia y sus resultados, las elecciones se ganan por un voto, y si esa gran democracia que ha sido el faro de luz que nos ha guiado a muchos en el sistema de desarrollo político nos demuestra que tiene los equilibrios necesarios para hacer prevalecer la voluntad del pueblo, esa sería una victoria fundamental para seguir confiando en un sistema, como dicen, que es muy malo, pero es el mejor de todos los que hemos probado. Así es que aquí dejaría mis comentarios y le puse un poquito de sal y pimienta para meternos al debate. Nadie contestó lo que preguntaste de que si se equivocaron los demócratas con Joe Biden. Yo creo que el problema que tenemos en muchas democracias es la falta de desarrollo de liderazgos. Y uno de los principales problemas que tuvieron los demócratas es encontrar una fórmula renovada para poder hacer una oferta electoral muchísimo más atractiva y dinámica. Perdón. Creo que aquí se me está yendo la batería. Sí, porque era un anuncio que se me estaba acabando la batería. Pero bueno, entonces yo creo que en el caso de Biden sí pegó muchísimo el tema de su edad. Aunque son 4 años de diferencia con Trump, de alguna manera Trump logró conectar un golpe cuando le puso el apodo Sleepy Joe, y de alguna manera ese apodo creo que lo saca
de un poco la actitud de épocas más recientes del candidato Biden. Yo tengo la experiencia personal de algunas gentes muy cercanas que votaron en Estados Unidos, donde en una familia los adultos votaron por Biden y los hijos votaron por Trump. Y cuando tú les preguntas el porqué de su voto, te dicen que sin duda la economía estaba funcionando bien, que es parte de lo que este panel ha fortalecido, que el mensaje económico prevaleció sobre el mensaje de COVID, pero también de que veían muy riesgoso el tema de edad y de salud del candidato Biden. Y ahí sí, Kamala Harris representa una alternativa con mucha incertidumbre en relación a algunas políticas públicas. Déjame entrar adelante, nada más aquí, porque hay dos temas que toca Juan Carlos. El primero tiene que ver con los temas de la campaña. Creo que es entendible que un candidato Trump que venía como un outsider a atacar el mal manejo de las administraciones previas, porque iba contra los republicanos y contra los demócratas, o sea, se posicionaba como verdaderamente, como dicen, out of the beltway, o sea, más allá del circuito que rodea la ciudad de Washington. Y en ese sentido, era muy sencillo encapsular muchas de las lamentaciones del electorado que lo favorece, usando a México como su piñata favorita. Entonces, hace 4 años nos golpeó por el tema migratorio, nos golpeó por el tema comercial, que nos habíamos robado empleos. Es evidente que la verdad y la fortaleza de datos no lo respaldaba, pero era muy sencilla, era muy fácil encapsularlo. Y sabemos de que el problema de los empleos en el Rust Belt es por la entrada de China a la OMC, es por la robotización y la mecanización de líneas productivas. México más bien les ayudó a no perder más empleos frente a China, gracias a la integración de productos de América del Norte en la competencia con Asia. Hoy no fue una piñata México. ¿Por qué? Porque ya después de 4 años de haber ejercido la presidencia, por el contrario, intentaron colgarse algunas medallas en esa relación. Primero, pues cumplió con lo que dijo, destruir, erradicar o cancelar el NAFTA y sustituirlo por un acuerdo. De alguna manera, el pueblo no entiende que de alguna forma lo que logramos restablecer ahí fue la integración de América del Norte, la competitividad con mayores restricciones desde el punto de vista de temas laborales, pero de alguna manera él ya lo mostraba como algo de avance. El segundo tema que de alguna manera también lo logra es que su amenaza de aranceles por migración lamentablemente funcionó, y entonces aquí tenemos a la Guardia Nacional conteniendo la migración centroamericana a costa de los contribuyentes fiscales mexicanos, y pues es una manera indirecta, no es un muro real, pero es un muro de contención que tuvimos que entrarle debido a esa amenaza, y ahí es parte de los problemas cuando las amenazas de un presidente como Trump son tomadas literalmente y no le pone uno freno a su bluff y a su intimidación en la negociación. Ese es un tema, ¿no? ¿Por qué los temas fueron distintos? Pero por otra parte, hay un comentario muy importante de Juan Carlos con respecto a los hispanos. A mí me tocó en 1994, para el voto del 93, perdón, en la negociación del primer acuerdo, ser responsable de aumentar el apoyo de los hispanos mexicanos en Estados Unidos, porque al principio traíamos una oposición muy fuerte contra el avance del NAFTA, de organizaciones como NALEO, como La Raza, Raúl Izaguirre, liderazgos hispanos muy, muy fuertes en Estados Unidos. Para la sorpresa de todos, México había descuidado durante muchas décadas el acercamiento con la comunidad hispana. Y hay que entenderlo, no son mexicanos que están allá para defender en automático nuestros intereses. Son ciudadanos americanos que le deben obediencia a las barras y a las estrellas, que su idioma natal es el inglés en muchos de los casos, y nosotros como oficiales mexicanos llegamos esperando que nos hablen en español. Inclusive hacemos bromas a veces de que no hablan bien el español. Pues no, claro que no lo van a hablar bien. Son ciudadanos americanos que tienen un pequeño sentimiento por México, que es el que nos debe de unir, pero tenemos nosotros la obligación de acercarnos a esa comunidad y darles motivos de orgullo de sus ancestros, de un país que trata de modernizarse y que trata de avanzar, porque recordemos que sus abuelos y sus padres
dejaron este país por falta de oportunidades. Y si no entendemos esa narrativa y no entendemos que sí quieren reencontrarse con México, pero no se van a reencontrar si nosotros, como dice la frase en inglés, we take them for granted. No los podemos tomar como en automático. Tenemos que trabajar la importancia del cabildeo hispano en la política norteamericana. Es increíble que Israel, con una cantidad de influencia muy importante en la economía norteamericana, puede realmente avanzar su agenda en Estados Unidos, y México, con todos estos miles de ya votantes mexicanos, no ha podido integrar una agenda no para que trabajen a favor de los intereses de México, sino para que avancen la importancia de una integración que es benéfica para varios países. El valor económico de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es igual al PIB de México. La cantidad potencial de inversión y negocios que podemos hacer con la comunidad es extraordinaria. Creo que ahí es un tema que hemos subestimado y hemos relegado en la política pública y sobre todo la política exterior mexicana. Gracias, Carlos. ¿Me permites comentar? Adelante. Yo creo que yo no sería tan optimista ni de la velocidad ni de la profundidad de los resultados de una administración Biden. Sin duda es un hombre que proviene del establishment, que proviene de las instituciones, con una predictibilidad más certera, pero recordemos en qué condiciones está tomando la presidencia de Estados Unidos. No podemos eliminar la posibilidad de que el Congreso norteamericano quede dividido, de que el Senado lo controlen los republicanos y la Cámara la controlen los demócratas. Por lo tanto, el gridlock, el famoso candado, no se va a eliminar como magia de la noche a la mañana. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Todo lo que estamos viendo depende de votos en el Congreso. ¿Cuál va a ser la solución del tema migratorio? La única solución definitiva es una verdadera reforma migratoria, que no ha ocurrido porque no ha habido las condiciones de apoyo y de números en el Congreso para poderla procesar. Entonces, no se nos olvide, el presidente que mayores barreras puso al tema migratorio y que se puso más duro fue Obama. Los números lo demuestran. Entonces, aquí, por más que nos gustaría pensar, sí para México, y ahí sí concuerdo con José Luis, va a ser mucho mejor una política que no nos utilice como tercer país en espera a los juicios migratorios en Estados Unidos, y eso nos quita una carga de encima. Pero por demás, más allá de ello, yo no veo ninguna solución mágica de una reforma migratoria que nos lleve a una solución definitiva y de fondo. Lo mismo pasa con los temas de tratados comerciales. El tema de una administración Biden con una vicepresidenta como quien es el voto decisivo en el Senado a la hora de que haya empates, no vamos a tener un escenario, sí, sin duda, de un avance más orientado hacia cuestiones más predictivas en el comercio exterior, un restablecimiento de la multilateralidad con una incorporación de Estados Unidos con más predicción y más rumbo en la Organización Mundial de Comercio. Pero por otra parte, no lo veo. Y hay un elemento fundamental. Con republicanos o con demócratas, Latinoamérica no ha ocupado el espacio que se merece en la agenda en los Estados Unidos. Y ese es un problema tanto nuestro como del enfoque del sistema político y de la importancia que un vecino con 3,000 kilómetros de frontera representa para los vecinos del norte. Entonces, sí, también en la materia ecológica, concuerdo con José Luis, va a haber una presión saludable para que México restablezca sus compromisos en materia del Acuerdo de París y del apoyo a las energías alternativas. Entonces, sí habrá algunos avances con una presidencia de Biden, pero sin duda, no seamos optimistas, porque el problema del candado que tiene secuestradas las decisiones del Ejecutivo por no tener control del Congreso y la falta de relevancia de la agenda de Latinoamérica en la agenda de Washington son elementos que vamos a seguir cargando con ellos. Gracias. Un minutito. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo?